Una alimentación saludable es la clave para prevenir la malnutrición y se caracteriza por incluir una variedad suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas, de acuerdo a las características y estilos de vida de cada persona, garantizando que se cubran los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutricional y por ende salud. En la alimentación, las deficiencias y los excesos predisponen el desarrollo de enfermedades tales como la diabetes de tipo 2, dislipidemias, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, obesidad y cáncer. Una adecuada alimentación garantiza una adecuada nutrición, por lo que debemos considerar que la dieta cumpla con un perfil saludable, es decir, que sea completa y que sea adecuada. Para ser completa, debe ser variada e incluir alimentos diferentes de cada grupo. Equilibrada, es decir, que los nutrientes guarden las proporciones adecuadas entre sí y suficiente de manera que cubra las necesidades nutricionales y calóricas, a fin de garantizar una buena nutrición en adultos y, en el caso de los niños y niñas, asegurar un crecimiento y desarrollo correcto. Por otro lado, cuando se dice que debe ser adecuada, es porque debería ajustarse a los gustos, necesidades, recursos económicos y cultura de quien la consume, sin sacrificar el aporte necesario de los valores nutricionales. Esta misma, por ende, debe ser inocua, es decir, exenta de microorganismos, toxinas y sustancias nocivas, o sea, que su consumo no implique riesgos para la salud. Es de bien saber que los alimentos están distribuidos de acuerdo a sus características nutricionales en tres grandes grupos. Número 1, cereales y tubérculos. Número 2, frutas y verduras. Número 3, leguminosas y alimentos de origen animal. En el caso de las verduras y frutas se recomienda muchas y una amplia variedad de este grupo. Las frutas y verduras son una buena fuente de agua, vitaminas y minerales. De ser posible, consumir las verduras crudas. Elige frutas con cáscara, pues en estas se encuentra la fibra. El tomate, pimientos, zanahoria, berenjena, lechuga, coles, entre otros, forman parte de este importante grupo. Por su parte, los cereales y tubérculos se recomienda consumir suficientes, ya que los tubérculos, cereales y harinas son la principal fuente de energía que utiliza el organismo para realizar sus actividades. Los alimentos de este grupo se deben consumir con moderación, de preferencia integrales, sin azúcar ni grasa añadida. Evite el pan, dulce y la repostería. Por último se encuentran las leguminosas y alimentos de origen animal que deben ser consumidos con moderación. Las leguminosas contienen almidón, es decir, carbohidratos, y son un buen aporte de proteínas. Los alimentos de origen animal contienen proteínas, colesterol y grasas saturadas, que en exceso son perjudiciales para la salud. Se recomiendan carnes con bajo aporte de grasa y, en preparación, evitar los empanizados y fritos. No olvides suscribirte a Naturals Boutique para recibir nuevo contenido semana a semana.